Hola queridos amigos, muy feliz viernes para ustedes. Qué lindo es poder terminar la semana. Yo no sé cómo han pasado ustedes la semana, pero les deseamos de corazón desde nuestro canal de Enseñanza Bíblica que hayan tenido una feliz semana, que Dios les haya bendecido enormemente. Y en esta mañana vamos a detenernos en el capítulo número 42 del libro de Isaías. Antes de leerlo, vamos a orar y le vamos a pedir ayuda a nuestro buen Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos porque nos das la oportunidad de congregarnos. En este día tenemos la linda oportunidad de poder tener un momento para encontrarnos contigo, con tu palabra, Señor, y solo pedimos que este encuentro sea de crecimiento, que sea de bendición para nuestras vidas en lo espiritual. Oramos agradecidos porque nos oyes, ya que lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy es realmente un capítulo muy bonito. ¿Por qué es muy bonito? Es muy especial porque es un capítulo muy cristocéntrico y hay una propuesta desde la persona de Cristo para el bien de los que lo aceptan, y hay una consecuencia para aquellos que no aceptan al Señor Jesús. Que el ser humano tiene el libre albedrío, la decisión personal de aceptar o no el obsequio de Dios. Eso es algo muy entre el ser humano y Dios. Pero hay consecuencias y eso es lo que muestra el capítulo de hoy. Las divisiones son del 1 al 4, del 5 al 9, del 10 al 16 y del 17 al 25. Es la división de los versículos del capítulo de hoy. Por lo tanto, hay 4 divisiones que vamos a ir analizando poco a poquito. Si hay algo que la Biblia habla de manera abundante es de Cristo. Cristo mismo dijo que las Escrituras dan testimonio de su persona. Por lo tanto, solamente al hablar de los primeros 4 versículos hay un sinfín de referencias en los evangelios que hacen alusión de manera directa, explícita o de manera indirecta o implícita en referencia a, primeramente, al pueblo de Israel, el propósito que Dios tenía para el pueblo de antaño. A su vez se hace específicamente en la persona de Cristo, pero después hay pasajes que se toman acá, que se aplican a la misión mundial de la Iglesia de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, la misma meta que tenía Dios con el pueblo de antaño, la cumplió Cristo Jesús en su momento y dejó testimonio en los evangelios y en toda la palabra para ser alimentados, la Iglesia en la actualidad, no olvidarse de la meta, y también para que la Iglesia pueda tener un impulso, como una especie de recordativo, de una descripción de memoria, una manera de que no se olvide la Iglesia de Dios, que ella tiene una meta acá en la tierra, no está porque sí, hay un propósito por el cual nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y es tan rico estos 4 versículos primeros que no nos daría el tiempo solamente en 20 minutos, 15 a 20 minutos para hablar de esta porción. Dice: este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él, para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con
fidelidad. Y el verso 4 dice, no desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su ley. Estos pasajes que nosotros estamos analizando, que estamos viendo en esta ocasión, indican en el versículo 1 que, de paso, esta porción del 1 al 4 podríamos hablar de características del ministerio del Mesías, de Cristo. Esta profecía se cumple específicamente en Cristo. Ustedes lo pueden tener allí en Mateo 12, 18. Ustedes lo pueden leer que explícitamente se hace referencia a este texto. Por eso a Isaías se le llama, en esta porción segunda de su libro, el 40 al 66, se habla de el profeta evangélico. Por lo tanto, habla de el Mesías, de su ministerio, de su función, de su propósito para el pueblo de antaño y en su persona también. En el versículo 1 habla acerca de que varios aspectos de cuando Jesús fue bautizado, cuando Jesús comenzó su predicación, Lucas 4, Marcos 3, 16, 17, Mateo 3, 16, 17, Marcos 1, ¿sí? O sea, tenemos descripciones, por ejemplo, que el Espíritu Santo va a estar en él. Dice que hay complacencia de parte de Dios en la vida de Cristo. Y dice que Él va a hablar y va a llevar el derecho, la justicia, la propuesta del reino de los cielos, la propuesta moral del reino de los cielos, de la Jerusalén celestial, para naciones lejanas. Y varias veces habla de naciones lejanas. Y algunas se nombra específicamente. Cedar, Petra, van a ver más adelante en el capítulo. ¿Qué está hablando aquí Dios? Que Él, en la persona de Cristo, Dios va a infundir un mensaje de consuelo, de aliento para todas las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, dice el versículo 2. Jesús vino a hacer una misión muy humilde, muy sencilla, muy oculta, por así decirlo. Él no vino con toda la pompa, la gloria de su segunda venida, que ese fue el error del pueblo judío. Se confundió en la manera en que iba a venir el Mesías. Y el versículo 3 habla de que es un texto un tanto raro. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué significa esto? En el antiguo Israel había caña cascada, eran cañas que no servían, cañas que estaban para ser quemadas. Y habla acá en este sentido de la caña que representa a aquella persona, al débil, al menesteroso, al despreciado, y representa específicamente a la persona de Cristo que no va a actuar de la misma manera ante el menospreciado acá en la tierra, sino que Jesús iba a atender al pecador, iba a darle oportunidad de ser restaurado. Él no iba a menospreciar a nadie que estuviera en esta situación. Y el versículo 4, Él vendría a sufrir, Él vendría no a tener un lugar donde recostar su cabeza, vendría a ser pobre, a enseñarnos lo que es aprender la vida cristiana aquí en la tierra. Vino a servir más que a ser servido, vino a ser vituperado, pero finalmente lograría su meta. Cuando Jesús dijo, consumado es, el propósito de su venida estuvo realizado. En los versículos 5 al 9 está la propuesta del cielo para, en primera instancia, el pueblo de Judá, y en segunda instancia está para la persona de Cristo Jesús, que nos enseña a nosotros, cuando Él vino acá a la tierra, nos dejó el ejemplo, su testimonio, para que a lo largo de toda la historia humana, la iglesia de Cristo no se olvidara de su misión. Nosotros, queridos amigos, si usted es cristiano, cristiana, quiero decirle que usted tiene una responsabilidad. Usted y yo no estamos para calentar una banca en una iglesia. Nosotros tenemos el deber, la responsabilidad ante el cielo
de hacer lo que dicen estos versículos. En los versículos 5 al 9 dice: Así habla Dios el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y lo que ella produce, el que da el aliento al pueblo que la habita y el espíritu a los que caminan por ella. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Yo soy el Señor, este es mi nombre. No cederé mi gloria a ningún otro, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas antiguas ya han sucedido. Las cosas antiguas ya han sucedido y yo anuncio cosas nuevas. Antes que aparezcan, yo se las hago oír a ustedes. ¿Qué riqueza hay en estos versículos? Realmente es imposible abarcarlo en tan poco tiempo, pero el versículo 5 anuncia que las palabras no las habla cualquiera. Las palabras que aquí estamos escuchando, la autoridad, la cabeza, el originador de estas palabras es el creador del cielo y de la tierra. Y él dice: el ser humano subsiste en el planeta Tierra porque yo le regalo su vida. Yo le coloco el aliento, la respiración, la capacidad de poder existir. Yo le he dado un sistema de la esfera para que un ecosistema, la atmósfera, para que pueda respirar con sus pulmones, pueda sacar el dióxido de carbono. Y la vida que el ser humano tiene y disfruta es porque Dios nos la da. Ayer hablábamos de la fragilidad humana. El ser humano es sumamente frágil y se hace mucho más abominable cuando adora a los ídolos. El versículo 6 y 7 declara la misión que tenía el pueblo de antigüedad. Cuando uno mira esto, queridos amigos, el pueblo judío, el pueblo hebreo rechazó, se perdió de trabajar para Dios. Fue egoísta el pueblo antiguo y guardó para sí. Se concentró más en las normas, en las formas de culto, la estructura de la religión, más que mostrar la persona de Cristo. Y ahí está una enseñanza para nosotros porque podemos correr el mismo riesgo. Nosotros vemos que Dios colocó al pueblo de antaño, no porque era un pueblo sumamente hermoso, poderoso, grandioso, era porque Dios quería mostrar su grandeza, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Y saben que la propuesta era que el pueblo entienda que la formación, la estructura, el nacimiento del pueblo semita y la conservación, la salida poderosísima de Egipto con las 10 plagas. Yo te formé, dice Dios. Dice el versículo 6, te sostuve de la mano y te hice una propuesta. Armamos un sistema de pacto que si tú eres obediente, yo te voy a dar estos privilegios, te voy a dar esta oportunidad de ser mi mensajero en la tierra. Y el centro del pacto, el centro de ustedes no va a ser ustedes mismos, va a ser mi Hijo Cristo Jesús. Jesús es la naturaleza central del pacto, es la esencia, es la materia, es la columna vertebral de la propuesta hebrea. Es el centro de la Biblia, de hecho, y el combate que el enemigo lanzaba en contra del pueblo hebreo no era porque odiaba al pueblo hebreo, sino que Satanás quería distraer de su misión cristocéntrica que tenía el pueblo hebreo. El tema central de la Biblia es Jesús luchando contra el adversario. Desde Génesis 3:15 vemos que Dios a través de su pueblo fue preparando un linaje para que venga Cristo.
y el linaje iba a venir de la tribu de Judá. Por eso dice, te hice un pacto. De ti nacerá, de la mujer, del cuerpo eclesiástico del Antiguo Testamento va a surgir la simiente que dará aniquilación al diablo. Y el versículo 7 habla de ayudar a salir de los lugares ocultos, de las prisiones, dar vista. Oh, queridos amigos, la función del pueblo hebreo era tremenda. Allí en Zacarías, uno de mis textos favoritos para el pueblo de Israel, aquellos que dicen que Dios no tenía planes para el pueblo de Israel. Israel falló, queridos amigos, eran profecías condicionales. Miren para qué Dios había llamado a este pueblo. Dice Zacarías 8, allí en el versículo 20 al 23, leo el 23. Así habla el Señor de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas que hablan de las naciones tomarán a un judío por el borde de su vestidura y le dirán, queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Esa era la misión del pueblo hebreo. Y es triste que la historia se vuelva a repetir, dice Eclesiastés 1:9. Que no le pase a la iglesia cristiana, que no le pase a usted, mi querido amigo, que no me pase a mí lo que le pasó al pueblo hebreo. No pudo ser consciente de la propuesta del cielo para su existencia como pueblo. Dios tiene un nombre y el nombre representa la santidad de Dios. Y ese Dios de los cielos estaba con el pueblo. Y habla de su omnisapiencia y omnisciencia, de todo el conocimiento por medio de los profetas que era transmitido, de lo que vendría. Dios es el encargado de anunciar lo que vendrá. Por eso el que confía en la Biblia está seguro. ¿Qué propuesta tenía Dios para su pueblo de antaño? En los versículos 10 al 16 tenemos un canto. Ahora como yo comprendo el Evangelio, comprendo la propuesta de Dios, ahora no me queda más que alabarle. No me queda más que cantarle. Y este canto está compuesto por toda la naturaleza en armonía, en sintonía, toda la creación que a una voz reúne en su canto, de su manera especial, como habla la naturaleza, el sonido de la naturaleza, alaba al Creador. Dice, canten al Señor un canto nuevo. Alábenlo desde los confines de la tierra, resuena el mar y todo lo que hay en él, las costas lejanas y sus habitantes, que alcen la voz al desierto y sus ciudades, los poblados donde habita Quedar, griten de alegría los habitantes de la roca, aclamen desde la cumbre de las montañas, den gloria al Señor, proclamen su alabanza en las costas lejanas. Y ahora del versículo 13 al 15 hay una especie de dictaminar un juicio de parte del Dios de los cielos. El Señor irrumpe como un héroe, se enardece como un guerrero, lanza un grito de guerra, un alarido estridente, se arroja como un héroe contra sus enemigos. Yo permanecí callado mucho tiempo, guardé silencio y me contuve. Ahora, dice Dios, gimo como una parturienta, me sofoco y estoy jadeante. Arrasaré montañas y colinas y secaré todo su verdor. Convertiré los ríos en tierra árida y secaré los estanques. Conduciré a los ciegos por un camino que ignoran, los guiaré por senderos desconocidos. Cambiaré las tinieblas en luz delante de ellos y el suelo escarpado en una llanura. Estas son las cosas que haré y no dejaré de hacerlas. Y después del 17 en adelante es la última porción. Noten ustedes que en los tiempos de Judá, cuando estaban en el cautiverio, había tristeza. Pero ellos entonan, puestos los ojos en la esperanza suya que es Dios, hay esperanza, hay consuelo, no hay abandono, no hay angustia, porque saben que el Dios suyo actúa en el favor de su pueblo.
En el versículo 10 al 12 invita a alabar a la tierra. Todo lo que hay en la tierra alabe al Señor. Por la descripción del Evangelio, el alcance a todas las naciones del ministerio salvífico de Dios a través de Cristo, ahora hay un canto de gratitud. Que alce la voz el desierto y sus ciudades. Griten los habitantes de la roca de Petra. El versículo 11 habla de los habitantes de Kedar. Son ciudades del Mediterráneo, la cuenca del Mediterráneo. Son todas las, en otras palabras, habla de los gentiles, de la gente que va a disfrutar de el beneficio de la gracia en la persona de Cristo. Todas aquellas personas que no somos judías de sangre, pero que gracias a Cristo, en Él, ahora ingresamos a la familia de Dios. Pero llegará un tiempo en que esa gracia cesará. Y esta es la descripción que hacen los versículos 13 al 15. Aquellos que desprecian la gracia divina tendrán un final trágico. Dios se arroja como un héroe ante sus enemigos. Dice, yo no hablé, yo me mantuve quieto, dice Dios, por mucho tiempo, pero ahora grito. Noten que el ministerio de la gracia de Jesús era un ministerio de tranquilidad, de orden. Ahora en el tema del juicio, Dios lo anuncia a todas las naciones y nadie va a quedar exento de que Dios va a iniciar su juicio. ¿Por qué? Porque la Biblia está al acceso de casi todo el mundo. Y esa va a ser una de las cláusulas antes de que venga Cristo. Que todo el mundo conozca acerca de Dios. Inclusive a aquellos inocentes que no conocieron el Evangelio. Aquellos ciegos, dice el versículo 16, conduciré a los ciegos por un camino que ignoran. Aquellos que son ignorantes o que desconocen los caminos del Señor van a recibir conducción. Pero los versículos 13 al 15 hablan de aquellos que deliberadamente despreciaron el consejo de Dios, rechazaron la gracia de Dios en la persona de Cristo. Y llega finalmente la condena. Dice el versículo 16, los guiaré por senderos desconocidos, cambiaré las tinieblas en luz delante de ellos y el suelo escarpado en una llanura. Estas son las cosas que haré y no dejaré de hacerlas. Dios me dice, Ezequiel, tengo un plan. Tengo un plan de alcanzar a toda la población, a toda la sociedad de este mundo. Pero la gente que escuche y no quiera va a tener un final. El reino o la propuesta mesiánica está hecho para aquellos que aceptamos ingresar en la propuesta de Dios. Aquellos que no quieren, que está bien, que cada uno elige, van a ser destruidos no porque Dios no los ame, sino porque ellos rechazaron al camino, la verdad y la vida. Dos opciones, dos consecuencias. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de la actitud del Israel de antaño. En los versículos 17 al 25 se habla acerca de la actitud, o son palabras en referencia al profeso pueblo de Dios. Son palabras tristes, son palabras muy duras porque la historia se vuelve a repetir. Le puede pasar a la iglesia cristiana lo que le pasó también al pueblo judío del pasado. Un pueblo sordo, ciego, que por los pecados Dios no permitió que seamos salvos. Que no es en nosotros, hoy en día inclusive hay denominaciones que hablan de que la ley ya no está más, pero el versículo 21 dice, el Señor a causa de su justicia quería hacer grande y gloriosa la ley. El pueblo de Israel, y no estamos hablando de la ley ceremonial, que esa sí fue clavada en la cruz, esa se acabó, todo lo que son las leyes del santuario, del corderito y demás, son ceremoniales que representaban a Cristo, pero la ley moral estaba antes de que llegara el pecado aquí
a la tierra. Por lo tanto, la ley moral existía antes de la necesidad de una cruz. No hacía falta un Salvador, pero ya estaba la norma moral y Dios se hace un resumen en el árbol del bien y del mal. Allí se conglomeraban todos los mandamientos divinos. Dice, oigan ustedes los sordos, oigan ustedes los ciegos, miren y vean. Hay una invitación de parte de Dios. Y acá se enfoca tanto, hay aspectos de, mientras Judá estaba en el cautiverio, así también cuando se llegue al final del rechazo del pueblo hebreo, cuando Jesús dijo, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Quién es ciego como el que ha pactado conmigo y sordo como el servidor del Señor? Tú has visto muchas cosas, pero sin prestar atención. Has abierto los oídos, pero sin escuchar. O sea, sabías lo que tenías que hacer, viste mis milagros, pero no me dejaste ingresar a tu corazón. Tus sentidos lo vieron, pero tu voluntad no quiso ser entregada a mí. Y el versículo 22 dice, pero ahora no es más que un pueblo saqueado y despojado. Están todos atrapados en cuevas y encerrados en cárceles en Babilonia. Se los saquea y nadie los libra, se los despoja y nadie dice restituye. ¿Quién de ustedes presta oído a esto y escucha atentamente con miras al futuro? ¿Piensan cambiar? Dice Dios. Yo tengo un plan para ustedes, les voy a dar una segunda oportunidad, van a volver a la tierra. ¿Tienen planes de cambiar? ¿Quién entregó a Jacob al despojo y a Israel a los expoliadores? ¿No es el Señor contra quien hemos pecado? Noten que el profeta se incluye. Qué lindo el profeta Isaías que se inmiscuya en la pecaminosidad del pueblo. Dice, por no querer seguir sus caminos y haber desoído su ley, por la desobediencia vino el cautiverio. El Señor derramó contra él el ardor de su ira y el estallido de la guerra lo envolvió en llamas, pero él no comprendió, lo quemó, pero él no hizo caso. Actitud triste del pueblo de Dios. Queridos amigos, Jesús fue anunciado en el Antiguo Testamento. Sus funciones mesiánicas iban a alcanzar a todas las sociedades de este mundo. No iba a quedar exclusivamente para el pueblo judío. El pueblo judío tenía la tarea, el privilegio, la responsabilidad, la invitación de llevar este mensaje a todas las naciones, a todas las cuencas, a todas las costas mediterráneas. Pero el pueblo no quiso. Por lo tanto, Dios dijo, Babilonia, avanza y destruye a mi pueblo. Babilonia, Nabucodonosor llegó y arrasó Judá. Se lo llevó una vida entera donde el pueblo aprendió la lección. Y ahora viene Cristo y nuevamente 3 años y medio Jesús habló al pueblo judío con amor nuevamente. Y el pueblo judío dijo, su sangre sea sobre nosotros. Estamos hablando de Israel como estructura nacional. No estamos hablando de una persona hebrea individual. No es que un judío no se puede salvar, no, para nada. Simplemente que ahora no es el representante de Dios aquí en la tierra. Ahora el plano literal que estaba en el Antiguo Testamento ahora se traslada a una esfera espiritual, y todo el que acepta a Cristo Jesús, que es bautizado en su nombre y que desea habitar en la ciudad de Dios, puede ser participante de la familia de Dios. Y ya no hay más griegos, ya no hay más judíos, dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, sino que ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Queridos amigos, no tengamos la misma actitud, el mismo comportamiento del pueblo del pasado. Ojalá que escuchemos la misión del Mesías, que aceptemos nosotros los gentiles, aceptemos el llamado de Dios en la persona de Cristo, que escuchemos su obra y que no nos ocurra a nosotros que no seamos de los que estemos del lado del juicio divino. Que Dios nos ayude a valorar el ministerio de la gracia,
que la bondad de Dios sea aprovechada en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga ricamente hoy.